En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Onda Fútbol otra vez y previo a parón, que llega el parón de selecciones, el parón de la Nations League y un poco de respiro para algunos, entre ellos nosotros, hay que decirlo, que llevamos una maratón de fútbol y de Champions, mamma mía. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Espero que la semana os haya ido la mitad de bien que a Dan Barn, por ejemplo. Hombre, qué grande Dan Barn, que por cierto ha ganado el Pata Negra de este domingo con su gol. Eso es lo más importante, el Pata Negra del domingo. Segundo más importante, la llamada de la selección con 33 años, que ya no se lo pensaba en absoluto. Y tercero, que ha ganado una copita ahí con el Newcastle. Una copita, 70 años de espera, mamma mía. Oye, hola Mario Gago, ¿qué tal? Por ahí, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buongiorno, o pomerillo, buonasera. Con tuto, espero que bien, tema resfriado, ¿cómo vais? Porque como un titán. Los coletazos del invierno, ha caído lluvia bastante fuerte en el norte de Italia estos días y yo no aguanté. Además, tengo la costumbre de ir en bici a los sitios. Yo también. Y claro, he llegado calado a muchos sitios y esto al final no hay polenta que lo recupere. Sí, me pregunto por qué estarás entonces enfermo si vas en bicicleta a los sitios cuando está cayendo la Mundial. Yo voy en bicicleta y con médico. Niño detrás muchas veces, o sea que ojo. No, es que es la forma más rápida de moverse en Turín, Jesús, que la GTT, ¿cómo se llama? Bueno, la empresa que ya gestiona los autobuses, de verdad, y los tranvías, es un tema bastante delicado. Y luego, creo que este fin de semana no hay todavía huelga de transportes en Italia, gracias Matteo Salvini. Hoy este todavía no toca, porque últimamente entre eso vamos a una huelga cada 15 días de Trenitalia y compañía, así que a tope. Deberías meter ahora un corte de la madre de Mario Gago opinando de que su hijo vaya en bicicleta cuando está lloviendo. A ver Oye, yo os digo una cosa, que aquí en España, claro, tú le vas a contar a un holandés que no voy a coger la bici, que yo lo hago, que no voy a coger la bici porque está lloviendo, que yo lo hago, y igual se ríen de nosotros, ojo. Claro. Es que es eso. Y en Turín dicen, oye, pues un chubasquero y para adelante, chico. Correcto. Que no estás hecho de azúcar. Eso es, no te disuelves, sí. Yo os lo digo en serio, Y encima, cuando llueve en estas grandes ciudades, Milán, Turín, los atascos son increíbles. Por tanto, los autobuses tardan mucho más y demás, y tú con la bici. Pero bueno, o sea. Sí, un día hablamos de Madrid, si queréis. Con el paraguas, ¿no? También. He visto gente que va en bici con paraguas, pero no tengo chubasquero grande y ya está. Sí. Bueno, pues otro día arreglamos el transporte público italiano y la bicicleta y todo. Jesús, bueno, yo creo que por primera vez en este podcast, bueno, y por primera vez en general en Inglaterra en los últimos 70 años, hay que poner un poco de música de Newcastle. Pues sí, hombre, campeón Jesús. Esta gente se ha quitado una espina, no sé si muy dolorosa, yo creo que sí, me imagino que sí. Pero que 70 años son muchos. Bueno, 70 o casi 50, ¿no? Porque la Copa de Ferias esta del 69 también la ganaron, que es una UEFA. Pero son muchos años, y sobre todo estar ahí muy cerquita. Sí, desde luego que sí. Sí que ha dolido durante tantos años. Es un club histórico, un club grande. Solo hay que ir a San Dispar para verlo y tanto tiempo sin ganar títulos. Sobre todo títulos que ya sabemos que es lo que más importa muchas veces. Títulos domésticos, ¿no? Títulos ingleses, lo que más les importa a ellos. Para tener una idea de cómo se ha vivido esto en Newcastle, a mí me ha llegado con solo una cosa, que es esta mañana lunes he entrado a ver el periódico local de Newcastle, el Chronicle,
y la primera noticia, la noticia de apertura era: comienza el esfuerzo de limpieza tras la fiesta de la noche de Newcastle. A mí ya con eso me ha llegado ya para entender un poco lo que estaba pasando allí. Es decir, la gran noticia es ahora ver cómo limpiamos todo esto. O sea, que imagínate. Sí, porque en las asistencias de cerveza, sobre todo la Stout, se habrá quedado. No hay Guinness en toda la ciudad hoy, ¿no? Sí, están quebradas las fábricas de Stout, efectivamente, de todo el norte de Inglaterra, porque sí, a ver, y eso que había muchísima gente en Wembley. Me ha gustado que hemos visto mitad Wembley rojo, mitad Wembley blanco y negro, y eso que hubo en la previa, como en todos los sitios, hubo bastante polémica con, ya sabes, las entradas que se dan a los patrocinadores, etcétera, cuando hay tantísima demanda. Y eso que son 90.000 espectadores en Wembley, totalmente lleno, pero no, que no en Wembley, yo cuando he estado ya 3 veces en finales, se respeta mucho eso. O sea, comparado con lo que hay, bueno, si queréis hablar. Yo creo que más que se respeta es que la gente que consigue las entradas normalmente por otros lados también va con uno u otro. Porque hubo una protesta, una carta de protesta de las aficiones, que había más de 20 y pico mil entradas que no estaban repartidas entre los clubes, sino que estaban repartidas para la federación, etcétera. Es decir, aún así son 60.000 y pico, 70.000 entradas casi para los clubes, que ya nos gustaría en España que para una final de Copa hubiera 70.000 para los clubes, pero sí, ha habido protestas y lógico, porque es que la demanda era tremenda, porque tampoco el Liverpool ha ganado tanto, o sea, no nos engañemos. Pero ¿qué precios podemos estar hablando también? Porque hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Inglaterra, y es que, joder, al final la Carabao Cup, la League Cup, es el tercer trofeo. Quiero decir, no salva la temporada del Liverpool ganar una Carabao Cup, que ni siquiera la ha ganado, ¿no? Es obviamente que para el Newcastle… Bueno, va a ganar la Premier, que yo creo que también eso hace. Ya lo sé, eso va. Era un doblete, digamos. Un doblete. Pero quiero decir que tenga tanto tirón, ¿no? Para que mover tanta gente, 30.000 personas, desde Liverpool a Londres, que, bueno, corrígeme. Desde Newcastle, más aún. Sí, pero bueno, eso para ellos es un poco distinto, porque primero porque se hace de forma habitual, lo de viajar. Bueno, de Liverpool a Londres son 2 horas en tren, no es… claro, pero es costoso, ¿eh? Es costoso, sí, el tren en Inglaterra, pero el tren en Inglaterra, y también otra vez están acostumbrados, y en este caso además había mucho autobús. Me ha hecho gracia porque hemos visto un vídeo en redes sociales, en el momento en que se cruzan 2 autobuses en la carretera, porque uno iba al partido de Sunderland el fin de semana y otro iba a la final de Newcastle. Entonces uno adelanta al otro en la autopista, y ahí, vamos, menos mal que no se podía abrir las ventanas, porque si no se hubieran tirado de todo. Mira, los precios los he recuperado. Eran desde 41 libras adulto a 108. O sea que dentro de que una final me parece un precio que en España no vemos. No. Yo no sé cuánto es la Copa del Rey, la verdad. Italia, pero a lo mejor la Copa del Rey en España es un auténtico atraco para los aficionados. O sea, yo he estado varias cubriéndolas y he pagado, o han pagado por mí, mi empresa ha pagado 400 euros por una habitación de hotel normal de todo, y las pensiones estaban a 200 y 300 euros. Es decir, la Copa del Rey en Sevilla, lo siento mucho, amigos de Sevilla, ciudad maravillosa, pero es una auténtica estafa para los aficionados, así con todas las letras. Y aún por encima tienes que ir hasta allí, hasta el campo de la Cartuja, que está en el medio de la nada, que es muy complicado llegar, es muy difícil volver. Sobre todo salir, es muy complicado llegar, pero sobre todo volver de noche. Yo volviendo, suerte en coche, yo volviendo después de la final, después de la entrega de premios, las zonas mixtas, trabajar, enviar todo, es decir, mucho más tarde después, aún veías a gente caminando, volviendo. Y medio perdida, primero porque es una isla y tienes que saber un poco dónde estás para encontrar el camino. Y es muy complicado. Y en Inglaterra lo bueno que tienes es que lo ponen a una hora central del día y puedes ir y volver en el día. O sea, a lo mejor y además, a ver, que también libras el tren de ida y vuelta en un fin de semana, desde Liverpool a Londres, ida y vuelta. Y Wembley es un estadio que alberga todas las finales de Inglaterra todos los años desde 1930 y pico. O sea, es que, claro, está muy preparado. Está el tren, está los aparcamientos, ahora hay un montón de hoteles alrededor, centros comerciales. O sea, ya no hace falta irte a Londres, que yo ayer pensaba,
Bueno, hay dos derbis en Londres, bueno, derbis entre comillas, porque no es que se tenga mucha tirria, pero ahí jugaban entre ellos 4 equipos de Londres y además estaban Liverpool y Newcastle en Londres porque jugaban la final de la Copa de la Liga. Es una locura pensar cómo estaba el metro, ¿no? Ayer en Londres. Bueno, pero es verdad que Londres es tan gigante y está tan acostumbrada a esto que… Es un poco, no es gota de agua, voy a decir, pero casi. Es una ciudad tan gigante, el metro es tan enorme, siempre está tan llena de gente que una final más se nota, pero no, tampoco tanto. Pequeña anécdota para comparar lo bien que se organiza Londres con eso a lo mal que se organiza Roma, que tenían que jugar Roma y Lazio a la misma hora, partidos. La Lazio jugaba en Bolonia, la Roma jugaba en casa, pero las autoridades decidieron que no se jugase a la misma hora para evitar problemas de orden público, jugando uno de los equipos fuera. Retrasaron el partido de la Roma a las 4. Imaginad como para organizar 3 partidos de fútbol a la vez. Y además el Seis Naciones, que jugó Italia en el Olímpico. Bueno, yo qué sé. En fin, bueno, pero que el Newcastle ganó. Oye, lo primero, bueno, felicidades a todos los seguidores del Newcastle. Es curioso porque el Newcastle, y yo estoy entre ellos, ya lo sé, tiene seguidores por todo el mundo. Yo creo que es un poco lo que pasó en los 90, la compra de Alan Shearer, las 2 casi ligas. Los videojuegos, es curioso porque EA Sports era patrocinador del Newcastle, entonces el Newcastle se siguió mucho también en los videojuegos en su día. Una camiseta muy bonita, bueno, un equipo muy curioso y un equipo que, bueno, a mí me da pena, ¿no?, que hayas tenido que ser su primer título en 50 o 70 años con el dueño saudí, porque tiene ahora mismo el dueño saudí, pero ellos supongo que en Newcastle ahora mismo ya no se plantea nada de éticamente no. Si esto está bien o no está mal. En el minuto 1 se dejaron de plantear ya. éticamente. No, hubo una manifestación de bienvenida, o sea que… Sí. Acuérdate, en los primeros momentos había esta gente vestida con el ¿cómo se llama? Con el vestido típico árabe, ¿no? Sí. Como diciendo aquí estamos bienvenido, todos Mister… Es que no me acuerdo cómo se llama el rey, pero bueno, da igual, el príncipe. Pues Bin Salman, ¿no? Bin Salman, eso. 3 años después, 3 años y un poco, porque se produjo a finales de 2021, se confirmó esa compra. Es verdad que, acuérdate, todo lo que había, se pensaba que de repente iba a ser el Newcastle, iba a fichar a todas las estrellas mundiales, tipo lo que hizo un poco el City, y no ha podido y no ha sido por varias razones. Yo no sé si primero por un poco de pudor, eso no estoy seguro. Es verdad que reaccionó muy rápido la Premier League y puso normas mucho más estrictas en cuanto a patrocinios, etcétera, relacionados con tu dueño. Unas normas, por cierto, que ahora las ha denunciado en el juzgado, curiosamente, el Manchester City, y ha ganado, o sea que esas normas ahora van a decaer y vamos a ver cómo acaba todo esto, pero la Premier League ahí sí que tiene un frente abierto porque esas normas anti préstamos o anti patrocinios de amigos de tus dueños se han caído y son algo que se puso justo en marcha cuando llegaron los árabes a Newcastle y que sí que es verdad que ha dificultado mucho. Mira las cuentas del City, los fichajes que estaba haciendo el City hasta ahora en los últimos años, tampoco es casualidad. Así que ya veremos, pero es verdad que se esperaba un desembarco de estrellas mundiales en Newcastle que no se ha producido. También es verdad que a la vez empezó el surgimiento de la Liga Árabe y es que es el mismo dueño. O sea, el PIF ha fichado a Kanté, a Benzema, a Cristiano Ronaldo y en vez de mandarlos al Newcastle los ha mandado a su liga de su país, ¿no? Que yo creo que también eso le ha cerrado muchas puertas al Newcastle, que aún así ha hecho… Gastando mucho dinero, vamos a negarlo, ha gastado mucho dinero, pero no ha sido lo de irme a comprarme la última estrella rutilante, sino que ha hecho las cosas con sentido, ha gastado dinero. Sí, no ha gastado más dinero que el Aston Villa, por ejemplo, ¿no? O… No lo sé, tendría desde luego que el Manchester United. Igual que el Aston Villa tuvo que ir corriendo a vender a su eje del centro del campo el 30 de junio, porque si no le sancionaban. Que por cierto no está jugando nada en Italia, Douglas Luiz. Pero, claro, es que es eso, es que ha gastado muchísimo dinero. Sobre todo, además, es que ha ido a debilitar, sobre todo el primer año me acuerdo que fue a debilitar a sus rivales directos, es decir, a robarle su estrella al Burnley, a robarle la estrella al otro, y ahí fue cogiendo jugadores
una plantilla muy inglesa. Yo creo que de los de arriba es la plantilla más inglesa. Muchos jugadores típicos de la Premier League, de haber hecho una carrera larga en la Premier League. Ninguno de ellos a lo mejor haberla ganado nunca, pero sí jugadores muy regulares, muy consistentes y que saben lo que hacen. Lo mismo se podría aplicar de Eddie Howe, ¿no? Un entrenador que no es una estrella de la Premier League, pero es un entrenador todavía joven, pero con una trayectoria buena en el fútbol inglés. Y esa ha sido un poco la receta de este éxito del Newcastle. Recuerdo en la primera temporada completa consiguieron clasificarse para la Champions League, se fueron en la fase de grupos con aquel atraquito de París. Y habían estado un poco perdidos desde entonces. Justo este verano, desde que había llegado la nueva propiedad, había sido el verano más amargo. Se había ido Amanda Staveley, que era la primera que había cogido el mando en nombre de los árabes, y se había pensado que ese mercado de fichajes de este verano había sido un poco decepcionante y había un poquito de amargor en la base del Newcastle. Y fíjate, pues justo ahora ha llegado el turno del éxito. La cosa más clara que demuestra la tranquilidad y la estabilidad es que cuando hubo la sanción a Tonali por el tema de apuestas, no trajeron a nadie en su lugar y han sabido esperarle, y al final Tonali está a un muy buen nivel después de todo eso también, pero yo creo que le han dado confianza, y que igual otra propiedad hubiesen traído, bueno, me quedo sin Tonali, no me acuerdo cuánto fueron, X meses, me traigo otro centrocampista, pero fue medio año prácticamente. Sí, yo parto de la base de que yo, como aficionado del Newcastle, no me gusta que esté el gobierno de Arabia Saudí detrás del club, y para nada. Y que cuando llegaron fue un shock bastante amargo. Pero es verdad que, si quieres cerrar los ojos, no da la sensación de que hayan llegado un macro proyecto económico detrás para tirar la casa por la ventana a Newcastle. Decías, Eddie Howe es el arquitecto de este equipo, y es un equipo ahora mismo que no está entre los grandes de Inglaterra, que está, digamos, en la clase media alta, pues un poco, bueno, lo asimilaría un poco a Aston Villa, más o menos. El futuro, claro, esto forma parte de la pregunta de ¿es porque no han podido o es porque no han querido? El futuro inmediato, es decir, el Newcastle se puede clasificar para Champions todavía, hay 5 plazas y están ahí luchando. El futuro a medio plazo. Ahora mismo sería el que tendría más sencillo el cuarto puesto. Está a 2 puntos, pero tiene un partido que jugar. O sea, y además todavía estamos pendientes de la sanción del City, si es que la hay. Que me imagino que la habrá de alguna forma. Quiero decir, ¿el futuro inmediato del Newcastle es ser un grande? ¿O...? En este punto, en el que yo creo que los aficionados están muy contentos, tal y como está ahora mismo el equipo. El Newcastle, más que el Tottenham, seguro. Claro, no está siendo el Newcastle un equipo, digamos, tipo City Arsenal, pero el Newcastle ahora mismo, date cuenta que llevaba muchos años entre segunda y primera, ahí al borde siempre del descenso, pasándolo mal, coqueteando. Descendió acuérdate, el año que ganó. Yo estuve en el primer partido de Rafa Benítez con el Newcastle, recuerdo que era hacia finales de temporada en Leicester. Uno de los últimos partidos del Leicester cuando iba a ganar la Liga. Fíjate qué cruce de caminos aquí. Dios. Benítez fichó por un equipo que estaba prácticamente descendido y que acabó descendiendo. Y me acuerdo que hablamos en aquel momento de, bueno, es que el Newcastle debería ser el Leicester. Claro. Ese debería ser el camino, ¿no? Del Newcastle, como un club histórico, club de una ciudad más o menos grande y un club único de esa ciudad. Fíjate cómo se cruzan los caminos. Sí, sí. Y bajó a segunda, volvió a primera, tuvo Benítez sus más y sus menos con el antiguo propietario, y cuando se fue Benítez, que se fue como un héroe porque se enfrentaba, digamos, le hacía frente al tan impopular propietario que tenía el Newcastle, al final dicen las malas lenguas que esa compra que estaba detenida por la Premier League, porque obviamente es el Estado saudí el que ha comprado el Newcastle. Sin embargo, dicen las malas lenguas conmigo que con una intervención de Boris Johnson, al final de repente un día la Premier dijo, no, al final no, el PIF no es el Estado saudí, y entonces no hay problema y que lo compren. Y se dio luz verde. Y a partir de ahí, yo sí creo que ha sido mucho menos el desembarco de lo que se esperaba, por el tema primero, de las normas más complicadas que impuso la Premier League, y segundo, por la Liga Saudí. Obviamente, el PIF de repente tenía un club en Inglaterra y de repente tenía 10 de su liga que querían o lo que han intentado
poner en valor ha sido aumentar el valor de la Liga Saudí más que el de un equipo de la Premier League. Hasta ahora, por lo menos, veremos si con el cambio de normas esto cambia. Yo creo que no. Pero claro, es que ahora podría, de repente, ahora para jugar el año que viene, podían tener la cesión de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de N'Golo Kanté. Son todos jugadores suyos del PIF. O sea que podrían hacerlo, pero no quieren, porque lo que les interesa, entiendo, ahora mismo más es levantar su liga. Pues lo veremos cómo viene el verano que viene, que va a ser un verano muy raro con un mundial. Y perdona, hay que también comentar rápidamente lo de Liverpool. Sí, ahí va. El Liverpool, Vaya semana. a mí me dio la sensación, yo no sé si tenía que ver el mazazo anímico de lo del París o el físico de la prórroga. Pero ayer la segunda parte de Liverpool, hasta que marca Chiesa ahí en el descuento, da la sensación de brazos caídos. Sí, yo creo que hay que mezclar las dos, pero sobre todo a mí cuando estas cosas me parece más un tema anímico, ¿no? Es verdad que es un equipo que fue exuberante durante todo el año en lo físico y ahora no tiene esa exuberancia, pero tiene otras muchas cosas que no se han visto. Y la defensa, sobre todo el primer gol de Dan Burn, es caótica. Hay dos jugadores que están solos, sin marcar a nadie. Dan Burn, que obviamente en un córner Dan Burn a lo mejor hay que cubrirlo. Igual hay que tener cuidado con él. Resulta que estaba cerca del McAllister, que yo al principio pensaba que era… No, McAllister estaba con otro jugador y de repente ve que está Dan Burn solo y dice, ahí va, tengo al mío aquí, pero es que está Dan Burn aquí sin nadie. Y detrás de McAllister había dos defensas del Liverpool que estaban mirando al parterre. Entonces ha sido absolutamente lamentable esa forma de defender y sí que es verdad que yo creo que hubo un poquito de derrotismo, me dio la sensación de brazos caídos, de desánimo, de no somos capaces de levantar esto, otra vez nos va a pasar lo mismo, otra vez lo de París. Y claro, es que Liverpool se le ha acabado la temporada en 3 días, entre la eliminación de la Champions y esto, no están ya en la FA Cup. Lo único que les queda es el paseo triunfal, porque en la Premier League lo tienen hecho, tienen una ventaja de puntos absolutamente enorme. Y sí, de aquí a fines de mayo, paseo triunfal, lamerse las heridas. ¿Cómo lamérselas, hombre? Pues es que han ganado una sola en 30 años, o sea que imagínate, sí. Es mucho más que lamerse las heridas. Pero es verdad que yo creo que ahora mismo la sensación es de amargor, porque tenías en tus manos una temporada que podría ser absolutamente histórica para Liverpool y lo va a seguir siendo, pero menos. Pero a mí me da la sensación de que rápidamente esta mala sangre que tiene ahora mismo Liverpool, estas críticas a Arne Slot, a lo mejor con un poquito de fundamento, porque no rotó absolutamente nada el equipo, es el mismo 11 todo el año, y con el mismo 11 todo el año en este fútbol tan físico como el actual no ganas varios títulos, pero sí va a ganar uno. Y yo tengo la sensación de que este mal sabor de boca se va a ir perdiendo rápidamente cuando ya te metas en la Premier, lo que queda de Premier, y vayas viendo que a que poco que saques 3 empates y por ahí, pues es que eres campeón de liga. Son 12 puntos. ¿Qué? 12 puntos ahora mismo. Claro. Lo que pasa es que yo ayer pensaba, claro, desde el punto de vista de los aficionados en Liverpool fundamentalmente, que tendrán ganas de fiesta, que tendrán ganas de Premier otra vez, que no, además no se la esperaban y la van a ganar muy bien. Y además ganaron una, pero ganaron una, pero casi no la pudieron celebrar. Acuérdate que era la pandemia. Bueno, yo creo que se pasaron un poco la pandemia. Ese día se la pasaron un poco por el forro. Sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en la entrega del trofeo de Premier de Liverpool fue lo más triste del mundo. Estaban en el estadio vacío, ellos allí le colocaron un palco en el fondo de COP y allí ellos, los jugadores, pero vacío el estadio. Es decir, es muy triste esa celebración. Ahora van a poder, por lo menos, va a ser bonita, va a ser muy bonita. Sí, sobre todo si le dan en el estadio la copa y hay un Junior Golcalón y todo esto. Va a ser muy bonita, pero luego, por otro lado, está el club y está en equipo. Y lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Se va a abrir, yo creo que ya se va a abrir dentro de poco. Salah, la caja de Pandora, ¿qué pasa con Salah? Alexander-Arnold, que se va al Madrid. Esta semana ya ha salido en el Bild, me parece que es en Alemania, que Van Dijk se va al Bayern. Que no sé si no se ha confirmado, pero bueno, lo han sacado en Alemania. Quiero decir que da la sensación de final de ciclo y hay jugadores súper importantes que parece que se están yendo. Y esto, pues quedan 2 meses de competición largos. Y igual se les hace un final algo. de ciclo raro, porque es que el Liverpool lleva en final de ciclo un tiempo ya.
Claro, porque primero se fueron algunos de los jugadores, se fue Mané, se fue Firmino, era un primer final de ciclo. Luego se fueron yendo Henderson y Klopp. Klopp fue un final de ciclo claro, y resulta que se va Klopp y parece que el equipo sigue en muy buena situación y gana la Liga, pero claro, ahora 3 de los jugadores clave, 3 pilares del equipo se marchan también. Más no nos olvidemos de Alisson Becker, que se supone que también se marcha este verano para que entre Mamardashvili. Son 4 claves. La columna vertebral del equipo de Klopp no está muy lejos de Alisson Becker, Van Dijk y Mohamed Salah. O sea, y Alexander Arnold, que es el chaval de la ciudad, de la cantera. O sea que sí, es un final de ciclo continuo lo del Liverpool últimamente, y es algo raro. Por eso yo creo que la fiesta va a ser grande. Sí, hombre, eso seguro, eso no se lo van a quitar nadie. En fin, pues enhorabuena al Newcastle y a seguir. Y veremos, porque les queda al Newcastle la Champions, meterse entre los 5 primeros de la Premier que van a ir a la Champions, y el Liverpool pues cerrar esa Premier que la va a ganar, y va a ser muy bonito, desde luego. Bueno, la semana que viene no, la siguiente volveremos a hablar de la Premier. Vámonos a Italia, que también… Dime. No lo dije la semana pasada porque no tuvimos tiempo y no quería que se me pasara rápidamente comentar un tema esta semana. Acuérdate de Mijail Antonio, el delantero del West Ham United, que sufrió un horrible accidente de tráfico el pasado mes de diciembre, que se temió por su vida. Y recuerdo perfectamente el mensaje del West Ham United, que era todos estamos rezando por él, que era muy alarmante. Muy alarmista, sí. De verdad es así. Reapareció la semana pasada en el campo y fue un momento que además vimos en la tele en DAZN muy emocionante, porque salió, le cantaron un Forever Blowing Bubbles para él solo, que eso ya a mí me parece fantástico, ¿no? Un Forever Blowing Bubbles para ti solo. Es increíble, se le veía llorando, se le veía emocionado a Mijail Antonio en el centro del terreno de juego, recibiendo el cariño del público. No había vuelto, decían, desde entonces. Y también esta semana ha dado una entrevista y ha explicado un poco lo que pasó, y es tremendo, escuchar. I remember when I was driving in, it was windy, it was wet, it was a horrific day. I had the car for 3 weeks and I was already thinking about giving it back, because the back of the car kept swinging out on me, so I didn't really feel safe in the car. All I know is that I hit a tree. I don't know how I hit a tree. That the police came, and when they found me in the car, I was in between the 2 seats, and they said that it looked like I was trying to climb out of the window, but obviously because my leg was so badly broken, the pain probably stopped me from being able to get que el out. coche, que por cierto, no tengo que decir, lo he buscado, era un Ferrari que se había comprado y que no le gustaba porque decía que no se sentía muy seguro, estaba pensando en devolverlo el coche porque se le iba de atrás mucho. En medio de una tormenta dice que iba a coger el otro coche, que tiene 2, pero que en el otro coche había en el maletero cosas de los niños, las mochilas y tal, y que por vagancia y por no querer descargar primero antes de llevárselo, dijo, bueno, pues cojo el otro coche y ahí queda ese. Y se llevó el coche, y a la vuelta de entrenamiento es cuando tuvo ese horrible accidente contra un árbol del que no se acuerda. Dice que solo se acuerda de que había mucho viento y agua, pero no se acuerda de nada más, de salir del entrenamiento, de qué pasó. A pesar de que él estuvo consciente todo el rato y hablando con los paramédicos, la policía le encontró entre los 2 asientos, porque él estaba intentando, se supone, escalar para salir del coche por la ventanilla, pero no podía porque tenía la pierna rota por 4 sitios distintos, una cuádruple fractura en la pierna, y le rescataron. Le iban a llevar en helicóptero, pero no se podía por el mal tiempo, o sea que al final tuvieron que llevar por carretera en Londres. Imagínate lo que tardaron. Y la parte buena es que en principio le dijeron que en 3 meses, que se cumplen más o menos ahora, no podía poner nada de peso, no podía apoyar esa pierna en absoluto. Y sin embargo luego hablaron con otros especialistas y ya está andando. Ya puede caminar Mijail Antonio, lo cual es una buena noticia. Aún así, el pronóstico que dieron en su día era: vamos a esperar un año para ver si puede volver a jugar al fútbol. Para saber si podría, no para que vuelva a jugar al fútbol. Ojalá que no sea tan largo, pero sí, tremendo. Dice que, bueno, que obviamente que le ha hecho replantearse muchas cosas en su vida, este tipo de… Normal. La verdad es que viendo cómo quedó el coche, parece milagroso verle dando una entrevista en la televisión y con una apariencia tan normal y tan buena. No sé cómo estará luego la pierna, por supuesto, que es lo más complicado, pero más allá de jugador de fútbol o no, persona, parece que puede ser persona normal. Y fíjate que
Claro, ha dicho que hace 2 semanas se fue al desguace a ver los restos de su coche, cómo había quedado, y que se quedó, vamos, que se cayó el mundo de los pies, que es un milagro. Sí, absolutamente. Pues mucho ánimo para Mijail Antonio, y lo de que vuelva a jugar a fútbol casi que es lo de menos. Ya. Que viva, que aproveche la segunda oportunidad. Bueno, pues vamos a Italia, ¿no? Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra. Se mi trascuri impazzisco come maionese ci sta male. Male, male, male. Vorrei svagarmi ma oggi una canzone dura come un temporale. Bueno, Mario, ¿qué es esto? Cuoricini. Esta es la canción de Sanremo que últimamente está sonando más en bares, discotecas y demás. Coma cose y te volevo suele mandar cuoricini, corazoncitos. Y la verdad que tiene bastante ritmo y yo solo volevo cuoricini. Esta canción está petándolo bastante en las teles, en las discotecas, en Italia, y había que traerlo. Después de hacer un repaso de todas las canciones italianas que van a sonar en Sanremo, incluido un espresso macchiato de Estonia, pues ahora toca ya la canción que canta la plebe en los sitios de Copas de Italia. Cuoricini, ¿cómo? Pues eso, que todos queremos corazoncitos, y más sigue viviendo de Sanremo y así todo el año. Bevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini, che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia. Bueno, Mario, pues hay que desgranar, claro, hay que desgranar lo que pasó ayer en la serie. Han pasado muchas cosas en realidad. Pero bueno, te has traído a alguien más experto que tú para contarnos cómo está la Juve, que madre mía, cómo está la Juve, ¿no? A mi amigo y referente periodista de la Gazzetta dello Sport, el hombre que pone muchas veces le payele los votos a los futbolistas y todo el mundo se cabrea con ello en el Fantacalcio. Filippo Conticello, que ayer estuvo en el Jewish Stadium de Bérgamo siguiendo ese Atalanta 0 Inter 3. Hola, Filippo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vosotros? Bien, muy bien. Aquí, pues pasando frío, creo que estamos todos igual, ¿eh? Frío y lluvia por Italia, frío y lluvia por España, así que estamos todos igual. Todos igual. No hay nadie más experto que Mario, ¿eh? Nadie. ¿No? El más italiano que los italianos habla de Sanremo, de las canciones, que no ha ganado. Esa canción no ha ganado. Se escucha mucho, sí, se escucha mucho. Sí, nos puse la de Estonia el otro día, el espresso macchiato. Si es que ¿Has escuchado tú, Filippo, a la canción de Estonia esta que se burla de los italianos? Sí, claro, sí. Y creo que será el Eurovision, ¿no? Sí, por eso. Sí. Para representar a Estonia. ¿Y quién será el representante de España? Melody. Ah. No suena en Italia. No suena. El tío Pero, italiano, porque pasó algo raro. El tío que ganó Sanremo, vosotros conocéis Sanremo. Olli. Olli. Sí. Muchísimos amigos de España no entienden bien la locura que va a pasar con Sanremo, porque no creo que hay algo parecido en España, ¿no? Más del 70% de audiencia es increíble. En España lo hemos intentado copiar con Benidorm, pero no es igual, no cuaja. Sí, es algo histórico. Pero el tío que ganó no irá al Eurovision. Ya. Hemos dicho. Y hay mucha polémica por eso. ¿Por qué? Por un tema de por el autotune. Y irá. Él dice que no, ¿eh? Él dice que es porque tema de gira y demás, pero hay polémica con eso. Sí. Irá el segundo, que creo que no tiene chance, no es un tío de Eurovision, es un más, como se dice en Italia, cantautore, es algo más privado, no tiene... Más íntimo, sí. Todo esto ha sonado ya en Onda Fútbol. Mario nos tiene muy informados. Absolutamente. Y se habla más de Sanremo que de fútbol italiano. Casi, sí, ¿no? Durante un mes. Oye, Filippo, ya que estuviste ayer en Bérgamo, te empezamos preguntando por lo del Atalanta-Inter. ¿Se acabó ayer la Liga? ¿Se acabó ya el Scudetto ayer con la victoria del Inter? No se acabó. No se acabó porque 3 puntos son muy pocos y el Inter tendrá
un abril de locos, donde va a jugar cada 3 días, porque hay la semifinal de la Coppa Italia con el Milan, y nadie quiere perder un clásico, un derby, y luego, sobre todo, el partido contra el Bayern, donde se juega mucho, no es simple. El Bayern es una máquina, es un equipo que está arriba, pero el Inter se la va a jugar. Y esto te va a quitar un poquito de energía, y al final puede recuperar el Nápoles. La Atalanta no creo, el Nápoles sí. La Atalanta ya la descartamos. Sí, el Nápoles ha perdido una ocasión muy grande ayer, porque dejó escapar el Inter antes de la pausa. Y el Inter está donde quería estar. Primera en la tabla en la Liga, en Serie A, con 3 puntos que te dejan un poquito más tranquilo, con la posibilidad de ganar Coppa Italia y Champions. Y se va a criticar mucho Simone Inzaghi, pero creo que no podemos decir nada. Él la está rompiendo. Lo está haciendo muy bien este año. Se criticaba mucho, Miguel, y hemos criticado aquí mucho, de que el Inter pechea mucho, que se dejó llevar muchos partidos. Pero al final eso es lo que está haciendo que sea el único equipo italiano en 3 competiciones, y además, lo comentábamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada, Inzaghi presume mucho de eso. Y ya se empieza a hablar del tema triplete. Tanto es que Lautaro, después del partido, ya dijo que el objetivo está claro, aunque seguramente respecto al año pasado, donde la Serie A era un objetivo prioritario, después de haber permitido que lo hubiesen ganado el Napoli temporada anterior, donde ellos tenían bastante a favor, probablemente este año está el equipo más enfocado hacia Europa. Por eso decía Filippo que lo del Bayern es bastante prioritario. Y mi pregunta para Filippo, que estuvo ayer en el estadio, es cuánto influyó el malore que tuvo el tifoso, para el que no haya visto el partido. Antes del 0-1 de Carlos Augusto del Inter, el partido se paró casi 10 minutos porque hubo un aficionado que tuvo que salir por emergencias, porque no sé si fue un infarto o tuvo atención médica. Justo algo respiratorio. Algo respiratorio. ¿no? Sí, fue en el córner. O sea, fue el córner, se paró en el córner por este aficionado, que además estaba ahí, creo que estaba al lado del córner. Sí, lo dices, Ana. Y claro, y justo sacan el córner 10 minutos después y el gol. 6 minutos. Han pasado 6 minutos. Yo no creo que el Inter ha ganado por esto. No, pero casualidad, ¿no? Pero es la segunda vez que va a suceder, porque la misma cosa, ha pasado en Coppa Italia Inter-Udinese. Un tío en San Siro se encuentra mal, se pierden como 5 o 6 minutos antes de un saque de esquina, y luego la defensa un poquito se desequilibra, está un poquito desconectada después de estos minutos, y el Inter va a marcar. Si pasa 2 veces, no es singular. Significa que esa interrupción va a afectar mucho a la defensa. Pero el Inter se lo ha merecido. Se lo había merecido en el primer tiempo, se lo mereció en el segundo tiempo. Ha marcado 2 goles, un palo de Thuram. La Atalanta es un equipo formidable que juega a un ritmo increíble, pero no va a cambiar su estilo nunca. Y cuando encuentra un equipo que tiene una forma técnica, una calidad técnica más alta, va a sufrir. Por el hecho que no cambia, por el hecho que juega a la misma manera, que es una forma futbolística llena de coraje, pero con muchísimos riesgos. Y cuando tú la línea defensiva la tienes tan arriba, pueden pasar cositas. Pueden pasar cuando encuentras jugadores como los del Inter, que tienen más técnica y con 2 pases van hasta la portería. Oye, Filippo, yo llevo hablando con Mario toda la temporada de que me da la impresión de que el Inter es el equipo más frío del mundo, que juega con el Excel, en plan, repartiendo minutos, da igual lo que pase, Champions, contra el equipo que sea, e incluso casi los cambios, da la sensación de que lo hace con la calculadora en la mano Simone Inzaghi.
Pero claro, más o menos le está yendo bien, porque como decías, está donde tenía que estar. Puede ser el rival del Barça en semifinales si gana el Bayern. ¿Podemos esperar un final de temporada del Inter en el que estén en su mejor momento, en el que Lautaro esté marcando goles, en el que el equipo sea más fiable y no tenga esos problemas en algunos partidos para cerrar los partidos, etcétera? ¿Forma parte esto del plan o es que este año el Inter le está costando en general más? Yo creo que los dos son verdaderos. ¿Por qué? El Inter, Marcello Lippi decía una cosa: si tú quieres ganar algo, quieres que pensar de ganar todos. El Inter no está eligiendo, ¿cómo se dice? Eligiendo una copa, un trofeo y otro no. Intenta ganar todo, porque es la única forma de intentar de ganar un título. Así, con este entusiasmo, con esta gana, va a jugar. Yo creo que la final de temporada será con un Inter a lo máximo, pero el equipo se va a cansar mucho, jugando mucho más que Nápoles, mucho más que Atalanta, y con una liga abierta. No será simple jugar contra el Bayern München y luego, si esto va a pasar, contra el Barcelona, porque Barcelona y Bayern München yo creo que están un poquito mejor que Inter. No significa que el Inter va a perder 100%, se la va a jugar, va a dar la vida, pero para hacerlo tiene que estar muy bien, y jugar tan partidos no te permite de estar en la forma que quieres. Sobre todo el centro del campo, Miguel, yo creo que es clave que Çalhanoğlu y Mkhitaryan ya no son esos chavales que te permite recuperar cada 3 días, y lo estamos viendo. Y cuando juegas Lani se nota que no está alcanzando el nivel que marca. Lo importante para el Inter es que Lautaro esta temporada, por fin, en un partido de estos de señalar con el evidenciatore de que tiene que aparecer, marcó, que es lo que se le había achacado, no había notado los derbis. Con ayuda de Carnesecchi, también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pero eso le puede también... Sí. Este año Lautaro marcó 6 goles en Champions. 6 goles son muchos. Su nivel... No. ¿Cómo? En fase liga, dice. Sí. Su nivel ha crecido un poquito en los partidos más contundentes. Esto tenemos que decirlo. No será el super, no es Lewandowski, no es el super crack mundial, pero va a crecer mucho. Mario, ¿decías? No, estaba pensando que antes ha dicho Filippo que al Napoli le da todavía como contendiente para el Scudetto, como posible rival para el Scudetto, al Atalanta no, por ese nerviosismo que decía Filippo muchas veces. Ayer acabó con Gasperini. Mira, si queréis, vamos a escuchar a Gasperini rajando el árbitro por la expulsione a Ederson, muy rápido. E questo ha rovinato il finale di partita ed è un peccato non solo per la squadra, ma anche per gli avversari, è un peccato per la gente. Non c'erano i presupposti, non era il caso di arrivare a questo. A mí me parece que tiene razón en el sentido, pero también me parece que estamos hablando de que puede ser el último año de Gasperini, y aquí Filippo a lo mejor nos puede decir si va a acabar la temporada o si a lo mejor puede acabar en la Juventus, pero que este año es donde más nerviosos están los jugadores cuando Gasperini está nervioso. Ese nerviosismo que se vio contra el Brujas, en parte se vio al final del partido ayer contra el Inter, en el sentido de que quieren hacer las cosas mucho más rápido, mucho más acelerado de que lo realmente la técnica le permite. Veo a este Gasperini más cansado de todo, súper arrabiato con todo. Ha tenido otra mala respuesta el otro día en rueda de prensa después de la Juve contra Nebuloni de Sky. Bueno, como que está más vinagre todavía, se dice en español. Filippo, se dice più ancora, non so, rassegnato sería un poco la palabra. No está rassegnato, está... yo creo que no está acostumbrado a competir por un título, por la Serie A. Y nosotros nos olvidamos que estamos hablando de Atalanta. Atalanta no es Juve, no es Milan, no es Inter. Es como si un día la Liga va a ganar la Liga, va a competir para ganar la Liga, no sé quién puede ser. Villarreal. El Villarreal.
Esto, El Valladolid, ¿no? El Valladolid. El Valladolid. Sí, No, algo no es mucho más que Valladolid. Atalanta no es mucho más que Valladolid. Y esto significa, porque no hay una cultura histórica de ganar, de competir, y no estás acostumbrado. Y los pequeños detalles son lo que hacen la diferencia. Lo que he dicho antes, la forma de jugar es una forma de jugar que nunca cambia y no te ayuda. Esto nerviosismo no te ayuda. ¿Por qué? Porque tú, Atalanta, estás muy cerca de algo histórico, lo miras, está cerca, puedes tocarlo, pero al final es muy difícil que va a pasar. Creo que en tu vida, en tu historia, no tendrás otra posibilidad. Esto te pone nervioso y no te ayuda. ¿Y ves a Gasperini en la Juve, que es uno de los palpables como sustituto de Thiago Motta? ¿Crees que seguirá en Bérgamo el año que viene? ¿Crees que seguirá entrenando si decide irse de Bérgamo? En la rueda de prensa después del partido le preguntaron esto otra vez. Y le preguntaron, aquí toda la gente te venera. Te venera, sí. Piensa a ti como un rey. Tú no es el entrenador de un equipo, es el entrenador de un pueblo que está soñando algo que parecía imposible. ¿Por qué quieres irte? ¿Por qué no te quedas? Yo creo que, de cómo ha contestado él, no hay muchos márgenes para cambiar su pensamiento. Creo que se va a ir. Que se va a ir. Su futuro no lo sé. No lo veo a la Juve por el tema de que hablé, porque en un equipo, en un gran equipo, en el Inter no funcionó. En el Inter duró 2 meses. Funcionó su equipo. Él necesita una devoción de sus jugadores total y no es simple en un equipo más grande. No sé quién puede ser el hombre para la Juventus. Tiene que ser alguien con un toque mágico porque la situación es desagradable. Retorno al de nivel Antonio mínimo Conte. Histórico. Antonio Conte puede ser para mí. Creo que puede ser, ¿eh? Me suena más que no me creían, ¿eh? Sí. Oye, yo quería hablar de la Juve. Vale. Mario, porque ayer la Juve se llevó un disgusto bastante gordo. En Florencia, donde les odian a muerte, les metieron 3, le podían haber metido 4 o 5. Les descabalgan de la zona Champions. Decías tú que a Thiago Motta incluso lo podían echar antes de que acabe la temporada. Y a mí me parece muy fuerte porque Thiago Motta llegó como revolucionario, voy a cambiar todo el equipo, cambió todo el equipo, la plantilla, de repente no valía nada y se trajo jugadores para todas las líneas. Y ahora ya no vale esto. Quiero decir, ahora la Juve está hecha unos escombros. O sea, venga lo que venga después de Thiago Motta, alguien va a tener que reconstruir de forma total el equipo, ¿no? Lo de Florencia es un antes y un después. Primero porque es la primera vez que la Juventus esta temporada sbaglia 2 partite difficili, se dice. O sea, prácticamente no compite en 2 partidos seguidos. Aunque empieza bien los 2 partidos, perdiendo 0-4 contra Atalanta y en este 3-0 en Florencia. Y sobre todo la inanición del equipo, la falta de competir, lo que la Juve se mida mucho, que es el esquema de la Juve, el escudo de la Juve pesa mucho, hay que intentarlo. Eso no se vio por ningún lado en Florencia. Se vio un equipo totalmente inerte. Y si además sumamos que tú estás perdiendo 3-0 y los cambios que hace Thiago Motta son cambiar a los laterales y a los defensas y deja a Vlahovic 0 minutos contra su ex equipo, que estuvieron enfocando mucho rato porque las caras que ponía el serbio eran tremendas. Claro, todo esto hace que dé la sensación de que a Motta se le ha ido la mano del equipo. Pero salió Giuntoli, que es el director deportivo de la Juventus, que lo trajeron del Napoli, que ganó el Scudetto, porque él siempre se ha considerado juventino, y dijo esto. Noi siamo sempre della stessa idea, da queste situazioni molto delicate ne usciamo sempre con l'aiuto di tutti e tutti insieme. È chiaro che è una situazione molto delicata, è chiaro che prendere 4 gol e 3 gol significa che la squadra ha perso sicuramente equilibrio e quindi c'è da capire poi sia mentalmente che tatticamente in maniera lucida, con calma tutti insieme come si può mettere a posto questa situazione. Traducción. Tenemos que estar juntos en los momentos difíciles y tenemos que estar todos unidos. Y eso incluye estar unidos con Thiago Motta.
Por tanto, Filippo, yo no sé cómo lo ves, pero para mí Thiago Motta ha llegado al punto que ya tiene un nivel de responsabilidad que es imposible, que yo no sé si acabará la temporada, pero del año que viene es imposible que siga. No es un discurso simple. Primero, nosotros no sabemos si Thiago Motta sea o será un buen entrenador. Puede ser que que un día lo será. Lo que sabemos es que es un tío que no sabe en ninguna forma cómo manejar un grupo de seres humanos. Que ya es mucho decir, que es muy importante en un equipo grande. Muchísimo. Claro. Y el vestuario escapó de sus manos completamente. Y cuando esto va a pasar en un equipo, tú lo sabes mejor que yo, es un desastre. No sé si se acabará la temporada, creo que sí. No lo veo en el banquillo de la Juventus. ¿Por qué? Por este tema, porque no manejar un grupo no es solo jugar bien, jugar lindo, es crear la condición para que la gente va a matar para ti. Y los jugadores no lo quieren. Esto es... El tío tiene un carácter que no hemos entendido bien cómo es, pero no es simple, no es simple. ¿Cómo reconstruir? No lo sé. No es el solo culpable Thiago Motta, no es el solo culpable, no hay sociedad, no hay un club, no hay dirigentes. Lo que siempre ha tenido la Juventus, ser un club fuerte en todos los sentidos, que manda institucionalmente, en su casa, con reglas. Que esto lo ha tenido siempre la Juve, cuando ha ganado y cuando no lo ha ganado. Ha tenido siempre. Y esto se ve ahora mucho en el Inter, que tiene el director que tenía el Inter, tenía la Juventus antes. Reglas. Una idea. Te puntualizo solo, Filippo, para contextualizar. Cuando estaba Agnelli, en cualquier derrota fuerte, salía la sociedad, salía él y decía, oye, Allegri sí, Allegri no, esto no se puede permitir, hay que competir. Salía el director deportivo de aquellas, o salía la Juve como alguien eso es, como club, a dar un mensaje. Esto de Giuntoli, como hemos escuchado antes, es la primera vez que pasa después de el desastre contra el Atalanta, el desastre en Copa Italia contra el Empoli eliminados, sobre todo la eliminación de Champions, donde no salió nada y dejaron a Motta solo. Y claro, eso que dice Filippo, por eso está faltando en esta. Y era obligado, ayer era obligado. No, escuchándolo, hablaba alguien que no era en su lugar. No era en su lugar. No hay un jefe, un tío que manda arriba de todos, ¿no? Tú sabes que en el Madrid hay Florentino, en el Barça hay Laporta, en el Inter hay Marotta. Hay alguien que, cuando hay alguien fuerte arriba todos, es más simple hacer tu trabajo. Y la situación en la Juve es que no hay quien manda. Y luego hay un entrenador con este estilo, con este carácter, y todo se pone mal. Y luego otra cosa. El presidente de la Juventus es Stefano Ferrero y está puesto por Elkan. Nadie sabe bien quién es, nadie lo conoce, nadie sabe la cara, la voz. ¿Pero a Elkan lo conocen en Italia? Elkan sí. Elkan, ¿no? Sí. Porque a ver, es el heredero de Agnelli, de la familia Agnelli, pero bueno, que yo sepa, es un estadounidense, ¿no? Y yo no sé si tiene los dos. ¿Es italiano también? Ah, vale. Y no, pero tiene cosas más importantes. Sí, creo que ahora en Stellantis andan con algunos problemillas. Con todo el tema de los coches. Sí. De todos modos, dijeron que esta semana Elkan mandó un mensaje a Motta para darle su apoyo. Es decir, está mandando en la sombra, pero nunca está en Italia. Ya te dejo cerrar, perdona, Filippo. Y no, otra cosa. El estilo de un club es algo marcado. Yo creo que Arrigo Sacchi no podía tener los mismos éxitos en la Juve y en el Milan sí. Y Trapattoni no podía tener el mismo éxito
en el Milan y en la Juve sí, porque el ADN de un club es importante. El ADN de la Juve no es de futbolísticamente, en Italia se dice giochista, jugar bien, jugar lindo más que bien, antes que ganar. No, en la Juve tú tienes que ganar en una forma. Yo creo que por esto se ha equivocado el club en el principio con Thiago Motta. Thiago Motta, por un tema histórico, por un tema de ADN, no era el perfil ideal para entrenar un equipo como la Juventus. Bueno, Sarri ganó un Scudetto siendo yoquista, pero no es lo mismo. No es lo mismo y no es la misma plata. El COVID, tenía Ronaldo, tenía Dybala, claro, tenía otra cosa, era otro un poco equipo, el concepto. no tenía competencia. Sí, Hay sí, muchas cosas. sobre todo no tenía competencia. Sí. Bueno, pues Filippo, que como siempre es un gran placer hablar contigo y acercarnos un poquito a Italia, que es un país hermano, primo, más o menos nuestro, pero complejo, el que a veces no podemos profundizar tanto como vosotros. Así que nada, te mandamos un saludo. Que tengáis suerte el domingo en la Nations, que también jugáis contra Alemania, no está mal. Contra Alemania, sí. Sí. Y ya nos veremos. Y nada, te mandamos un fuerte abrazo, ¿vale? Un abrazo, amigos. Chao, adiós. chao. Adiós, Filippo. Chao. Bueno, Mario, no sé si nos queda algo de Italia porque ya nos quedamos sin tiempo. No, solo decir que precisamente en esa Nations League, el que gane entre Italia y Alemania va a ser el organizador de las finals de la Nations League. Así que si gana Italia, las semifinales y la final se van a jugar. Se irían a jugar. Yo estoy muy optimista con que Italia elimine a Alemania, la verdad. Pero y se hacen completamente en Turín, ya está decidido. Turín, ya sería completamente en Turín, entre el Estadio del Toro y el Estadio de la Juve, lo cual me haría muy feliz. Sí, te vendría muy bien. Otra vez. Sí. Ir andando a la Nations League, te viene bien. En bici. En bici, claro. Bueno, pues vamos a cerrar, venga, va. Pues nos marchamos, pero antes llega el profesor Víctor Gómez Muñiz con sus cuadernos de Heródoto, con su curso de Historia Futbolística 2024-2025. Pues no vamos a salir de Italia de momento con el profesor. Una rivalidad que cumplirá un siglo se ha vuelto a hacer notar en la Serie A. La curva Fiesole de la Fiorentina desplegó una coreografía con el lema Juve merda en su enfrentamiento con la Juventus. Pero, ¿de dónde viene esta rivalidad? El surgimiento del fútbol en la aristocrática Florencia fue un largo proceso lleno de matices. Sería en 1898 cuando se lleva a cabo el primer campeonato nacional de fútbol en Italia, pero la capital toscana todavía prefería deportes tradicionales como la pala al bracciale. El fútbol estaba solo reservado a la élite representada por un exclusivo club angloamericano. Sería Pietro Torrigiani, el alcalde de Florencia en ese momento, quien asumiría la presidencia del Florence Football Club, la primera entidad futbolística formal de la ciudad. No fue sino hasta finales de agosto de 1926 cuando nació la Fiorentina, producto de la unión de varios equipos menores de la ciudad a iniciativa del nuevo régimen fascista. Luis Ridolfi Davezzano fue elegido como primer presidente. Sin embargo, sus inicios fueron discretos, su nivel futbolístico era bajo e incluso en su debut perdió contra el Signa. En 1928, tras una reestructuración del sistema futbolístico italiano, se le permitió llegar a la primera categoría. En contraste, Turín, el fútbol fue implantado cerca de 10 años antes que en Florencia, gracias a los marineros ingleses y al entusiasta Edoardo Bosio. La Juventus, fundada en 1897, ya había desarrollado una trayectoria más sólida, con 2 scudettos conquistados ya previamente a este año de 1923. El club en 1923 pasa a control de la familia Agnelli, que sigue todavía hoy bajo su propiedad, y lograron crear en los años 30 la primera gran Juve, que conquistó 5 títulos consecutivos de liga. Así es cuando llegamos al momento en el que Juventus y Fiorentina se encontraron por primera vez en el grupo B de la División Nacional 1928-1929, donde la desigualdad era evidente. Los turineses tenían una plantilla repleta de figuras, mientras que la Fiorentina era un equipo semiprofesional que había cedido
a la primera división, empujado por el régimen fascista, ya que no querían dejar fuera a la ciudad emblemática de Florencia. A pesar de que la diferencia de nivel era clara, nadie anticipó la magnitud de este castigo que recibieron los fiorentinos el 7 de octubre de 1928 en el campo de Corso Marsiglia. La Juventus arrolló a la Fiorentina. Los bianconeri llegaron al descanso con una ventaja de 5-0 y en la segunda parte fue todavía más humillante para Fiorentina, que recibió otros 6 goles, cerrando así el marcador con un 11-0. El partido careció de espíritu deportivo y la humillación fue evidente. Al final de aquella temporada, la Fiorentina terminó última en el campeonato, mientras que la Juventus finalizó segunda de su grupo, detrás del Bolonia, y no pudo jugar la final del Scudetto contra el Torino, que finalmente también lo perdió ante el Bolonia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la Juventus dominara nuevamente el fútbol italiano, logrando otros 5 títulos consecutivos. Aún así, esta derrota de 11-0 todavía se respira en Florencia. Bueno, pues ahora sí nos vamos, chicos. Fuera de Italia no se entiende muy exactamente bien lo que significa Juve merda, Mario. No lo enfoco la televisión por respeto, pero sí, digamos que troleo histórico, como podemos decir, de coreografía histórica en el punto de vista de falta al respeto, y demuestra una vez más lo que siempre decimos, que en Firenze se odia a la Juventus, y es que, fíjate, lo último fichaje que se llevaron ha sido Nico González, que no está funcionando en la Juve, pero prácticamente ha sido estos últimos años uno por año. Casi todos los años. Vlahovic, Bernardeschi. Es algo que los últimos años es increíble como la Juve ha ido pescando la Fiorentina, empezando por el tema que creo más polémica de todos, que como sabéis, fue el de Robert. Después Pues de sí. problemas para saber qué significaba realmente fuck off, ¿no? Ahora viene. ¿Qué será? Juve merda, ¿qué significará? Se van a llenar las teles de italianos explicando lo que significa Juve merda. Aprovecha, Mario, que haces caja ahí. Sí, te puedes dar un rulo ahí por las teles. Bueno, chicos, pues nada, esta semana hay Nations League y bueno, hay clasificatorio porque Inglaterra no tiene Nations, pero empieza a clasificar para el Mundial. Pero bueno, eso va a ser una cosa larga. Oye, Sudamérica tenemos una Argentina-Uruguay, ¿no? Sí, y una Argentina-Brasil después. Argentina tiene un bonito doblete en este parón. O sea, están los clubes. Esto sí que vale para el Mundial, aunque sí, está sí. bastante Lo que pasa es que la clasificación sudamericana, que antes era espectacular, ahora creo que ha bajado un poco porque ahora son muchos equipos. Es que es casi imposible quedarse fuera. La clasificación del Mundial ahora se la han cargado. Porque Sí, es que son tantos. Bolivia, el otro día compré un yogur en el supermercado y al abrir la tapa, en la tapa me venía una invitación para el Mundial. Ojalá entre Bolivia, chicos. Ojalá entre Bolivia, sí. Claro, hay selecciones. Venezuela, Chile, Paraguay se la están jugando. Esos 4 ahí. Claro, esas selecciones que antes lo tenían más chungo y que entraban una vez cada mucho tiempo, pues ahora tienen una oportunidad. Pero las grandes sabemos que van a estar. Ya es imposible que no clasifiquen. Pero bueno, veremos partidos bonitos. Bueno, chicos, pues nada, que disfrutad de esta primavera tan bonita. Sí. Buen varón, buena sosta. Abrazo a ti. Adiós, chao. Adiós. Y nosotros volvemos, no la semana que viene porque hay parón, así que la siguiente, ya es lo que hay. Tenemos que descansar, nosotros también. Y pues nada, disfrutad de este parón, disfrutad de esta primavera que llegará en algún momento, digo yo, y disfrutad del fútbol que sigue habiendo. Así que un abrazo y adiós. Adiós.